Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana que podemos reunirnos en tu nombre como iglesia esparcida en la ciudad de Lima y en los hogares de los creyentes. Te damos gracias, Señor, por esta nueva forma en la cual tu pueblo se reúne para buscarte, alabarte, expresarte nuestra gratitud por todos tus bienes y poner en tu presencia también nuestras necesidades. Señor, como hemos cantado, te reconocemos como el soberano, completo, cabal, triunfante en todo este universo y en la historia de este mundo. Y en este momento, Señor, en que el mundo está atravesando esta situación tan difícil y nos encontramos desprotegidos todos, donde todos los esfuerzos humanos parecen tan carentes de posibilidades de salvar, donde tantos hogares tienen muertos y dolor. Te suplicamos, Señor, que tú acompañes a aquellos que sufren en toda la redondez de la tierra y muy especialmente aquí en nuestro país y aquellos que son cercanos a nosotros. Padre, oramos también por nuestros enfermos, por aquellos que están sufriendo dolencias y que sufren. Tengan tu amparo y tu fortaleza. Por aquellos, Señor, que sufren por el virus y hay hogares que están comprometidos en nuestra propia comunidad. Te suplicamos por ellas, por estas personas, pidiéndote, Señor, que tú cuides de ellas y las bendigas de acuerdo a tu buena voluntad. Te rogamos, Señor, también que tu bendición sea sobre nuestras autoridades, sobre el Poder Ejecutivo en todos los esfuerzos que realizan para poder combatir la pandemia. Oramos por la población. Señor, que tú nos des un sentido más claro de nuestra responsabilidad como ciudadanos unos con otros, que debemos no solo cuidar nuestra vida, sino que al hacerlo estamos cuidando la vida de los demás. Oramos, Señor, por los miembros del Poder Legislativo en este momento tan especial de nuestra historia. Te rogamos que tengan los criterios claros para enmendar el camino que hace 8 días tomaron y no poner en peligro este sistema democrático que tú nos has permitido tener durante 30 años. Padre amado, queremos también rogarte por los que administran justicia, que se peguen a ella y que no se dan a las presiones de ninguna especie. Señor amado, quédate con nosotros. Bendice cada hogar que ya está participando y bendice a todos aquellos que están buscando tu dirección. Bendice todo este culto. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. Gracias, pastor. Vamos a hacer ahora... va a dar las palabras de bienvenida, pastor, perdón. Y me toca dar una muy cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están en sus hogares, a todos los niños que están presentes, jóvenes, y pedir que el Señor en esta mañana nos acompañe en todo lo que estamos haciendo. Es para nosotros y como iglesia y como consistorio también un momento muy especial porque estamos dando la bienvenida para la predicación de la palabra a nuestro hermano Jonathan Palomino. Él será el encargado de ser el portavoz de la palabra de Dios para nosotros. Así que bienvenidos y sigamos entonces participando de este culto, escuchando ahora la palabra de Dios. Gracias, pastor. Vamos a hacer ahora la lectura
Yo voy a hacer la lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a hacerlo del boletín que a todos nos ha llegado ya. Y la palabra proclamada en el Antiguo Testamento corresponde hoy al Salmo 103, versos del 1 al 10. Así que todos los que tengan la Biblia en mano nos pueden acompañar, o en todo caso lo pueden leer de la misma pantalla, porque se va a colocar, ahí está, el texto que aparece en nuestro boletín. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. Dio a conocer sus caminos a Moisés, los hijos de Israel vieron sus obras. El Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en tiempo, y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Esa es la porción de la palabra de nuestro Señor, que corresponde al Antiguo Testamento. Vamos a hacer una lectura del fragmento que nos toca de la pericopa que nos corresponde al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaban el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió: el mismo que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado. Así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto, los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Esa es la parte de la pericopa que corresponde a la prédica del día de hoy, y vamos ahora a darle la bienvenida al hermano Jonathan Palomino para que haga la reflexión a mi esposo.
Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Buenos días con todos en sus casas. Bueno, para empezar, tengo que compartirles la emoción que tengo hoy y que apareció cuando recibí el encargo tan amable del pastor, tamaña tarea que se me ha encomendado para hoy, portar el mensaje de la palabra, nada menos. De repente es algo muy diferente, no de repente, sino seguramente es algo muy diferente dictar una clase en la universidad, en la que seguramente no necesita, ya por conocimiento de los temas, no necesita mucha reflexión o mucha preparación, más que de repente repasar notas. Pero en este caso era un reto totalmente diferente, un reto de mucha responsabilidad, y como todo actor en escena que sale a hacer una función en la noche, es imposible no sentir nervios en esa primera puesta, digamos. Y es lo que siento ahora, porque obviamente es un tema muy importante, nunca lo he hecho, es mi primera vez portando la palabra del Señor y dirigirme a ustedes con esta. Y espero que sea, digamos, que sea el mensaje que Dios quiera transmitir el día de hoy a ustedes, hermanos, y en todo lo que comente, en todo lo que mencione el día de hoy, que lo he preparado, también aplica definitivamente para mí. Es decir, yo también ahorita me divido en dos personas, soy el que está hablando, pero también soy el que está escuchando lo que yo voy a decir también. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, permite que esta mañana sea tu mensaje el que transmita. Gracias por esta oportunidad que me das. Espero estar a la altura que tú requieres para cumplir tu encargo. Así sea, Señor. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben, conocen ya la situación que estamos viviendo, y seguramente mucha gente que le gustaba viajar o que acostumbraba a viajar no lo ha podido hacer, ¿no? ¿Quién no le gustaría viajar? Entonces vamos a viajar imaginariamente ahora esta mañana, seguramente de manera muy breve, muy corta, y les invito a sentarse cómodamente y abrocharse los cinturones y acompañarme a este viaje que vamos a hacer por algunos conceptos. Como recordarán, hermanos, cuando suspendimos la serie de mensajes referidas al libro de Juan, en algún momento, cuando estábamos antes de la pandemia, después de Samaria, Jesús se fue a Galilea y luego a Capernaum, donde sana al hijo de un oficial. Esto lo habíamos visto hasta la última vez que conversamos sobre Juan, en el capítulo 4. Después de esto, Jesús se fue a Jerusalén, donde acontece el pasaje leído el día de hoy. Dice la palabra del Señor, como hemos escuchado, que en Jerusalén había un estanque, en arameo, Betzatá, donde se decía que tenían lugar milagros de sanidad. Debajo había muchos enfermos acostados, esperando ser sanados con el agua de este estanque. Había ahí un paralítico que llevaba 38 años enfermo. ¿Se imaginan? 38 años enfermo esperando alguna cura. Su esperanza de ser sanado era escasa, pues no tenía quien le ayudara a alcanzar el agua del estanque en el momento preciso. Es a este paralítico a quien se acerca Jesús, como hemos escuchado. Después de una breve conversación, Jesús le ordena que se levante, tome su camilla y ande. El paralítico queda sanado al instante, sin necesidad de hacer uso de aquel tanque. ¿Y qué viene después, hermanos, según hemos escuchado la palabra? El paralítico sale andando y se encuentra con unos líderes religiosos que le dicen que, como es día de reposo, no puede andar cargando su camilla. Él les contesta que lo hace porque quien le sanó, Jesús, se lo ordenó así. Después, el ex paralítico tuvo un encuentro con Jesús en el templo, y luego de eso recién supo decirles a los judíos que lo cuestionaban quién era el que le había sanado. Cuando estos interpelan a Jesús, cuando estos líderes religiosos interpelan a Jesús, él les dice que al igual que Dios, su Padre, trabaja todos los días, él también trabaja. El resultado fue que estos judíos empiezan a tramar la muerte de Jesús, ya que ponía en duda
la autoridad judía, sanando en día de reposo. Y además parecía blasfemar, haciéndose igual a Dios. Este pasaje, hermanos, nos puede llevar a conversar sobre 3 puntos, ¿sí? Y revisando un poco, encontré en el texto de Justo González, llamado 3 meses en la escuela de Juan, algunos puntos sobre los cuales podemos reflexionar. Sin embargo, me voy a enfocar, voy a ahondar en uno de ellos, y obviamente será en base a la reflexión personal que he tenido respecto del pasaje que hemos escuchado. Sin embargo, sin perjuicio de referirme y ahondar a uno de estos puntos, voy a dejar mencionados los otros 2 temas respecto de los cuales nos podemos referir a la luz del pasaje escuchado esta mañana. Primer punto. El pasaje nos habla sobre el modo en que Jesús responde a nuestras necesidades. Sin duda hay situaciones en las cuales, hermanos, como la del paralítico, que nada está a nuestro alcance. Y como humanos no tenemos salida alguna. Sin embargo, el mismo Dios, que de la nada lo hizo todo, puede hacer lo que es imposible para nosotros como seres humanos. Idea número 2. El pasaje nos dice algo sobre el modo en que los cristianos hemos de hacer el bien sin esperar que se nos dé crédito por ello. Jesús sanó al paralítico y se fue. El paralítico en primera instancia, en un primer momento, no sabía quién era el que lo había sanado. Pero como humanos, a nosotros nos gusta que se nos dé crédito. Y sobre esto encontré un pequeño relato que nos ilustra que a veces o muchas veces podemos ser como carretas vacías que hacen ruidos por la calle cuando no nos enfocamos en lo sustantivo y nos quedamos en lo exterior. Se cuenta que un joven caminaba con su padre cuando se detuvieron en una curva. Después de un pequeño silencio, el padre preguntó al hijo: «Además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más?». Durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y luego respondió: «Estoy escuchando el ruido de una carreta». «Correcto», dijo el padre, «es una carreta vacía». ¿Cómo sabes que está vacía si no la estás viendo?, preguntó el joven. «Es muy fácil saberlo», le dijo el padre. «Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Y cuando más vacía está, tanto mayor es el ruido que hace». Cuenta el jovencito de la historia que nunca olvidó la lección de su padre. Cada vez que veía que alguien hablaba demasiado o hacía alarde de sus conocimientos, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre que le decía: «Cuanto más vacía la carreta, tanto mayor es el ruido que hace». Bien, hermanos, y el tercer punto es al que viajaremos hoy, a la luz del pasaje, y está referido a que estamos llamados a seguir en nuestras vidas la buena ley de Jesús. Aquella que no cae en hipocresía, en legalismos, que podrían inclusive tener como consecuencia situaciones ineficientes, o peor aún, que pretenda manipular su interpretación en conveniencia del sujeto que la interpreta. Al respecto, hermanos, vamos a desarrollar algunos puntos. Y este es, digamos, el tema en el que voy a ahondar esta mañana a la luz del pasaje. Punto número 1. Quienes criticaban al paralítico por andar cargando su camilla en el día de reposo, seguramente no eran personas malintencionadas. No lo criticaban porque conscientemente quisieran oponerse a los designios de Dios. Es muy probable que lo hacían porque estaban convencidos de que la ley sobre el día de reposo era una ley suprema. Es decir, tenían un respeto por la ley. Dios había ordenado un día de reposo, de modo que la vida tuviera un ritmo adecuado entre el trabajo y el descanso. Pero los esfuerzos de estos judíos por cumplir con esa ley, siendo ultrarreligiosos, por el contrario, la habían torcido. En lugar de ser un día de verdadero reposo, de alivio y de descanso, se había vuelto un día de trabajo más arduo en el que era necesario esforzarse más que nunca para obedecer la ley. ¿No les parece esto último algo bastante actual? Nuestros legisladores, por ejemplo, en muchas ocasiones
son bien intencionados. Pero cuando proponen normas buscando supuestamente el bien de las personas, olvidan un análisis serio, responsable e inclusive hasta por fuera del mismo ordenamiento jurídico respecto de las consecuencias que tendrían sus propuestas en la ciudadanía. Muchas de estas normas, por el contrario, terminan perjudicando más al país. Punto número 2. Los invito a partir de un análisis económico y siquiera un análisis moral de esta norma por la que es cuestionado Jesús en el pasaje. Fíjense ustedes, hermanos, que cuando se analizan normas, cuando se analizan leyes, cuando se pretenden interpretar normas, una herramienta académica es esta, la del análisis económico y además, en algunos otros casos, el análisis moral de esta norma. Vamos a hacer este pequeño ejercicio breve. Primero, la literatura económica nos enseña que las personas, por lo general, actúan bajo dos premisas. Para obtener beneficios, sea de naturaleza económica o sea de naturaleza emocional, y las personas consideran tanto costos como beneficios. Bajo un criterio en base al cual una decisión es eficiente si genera beneficios, digamos, AB, y esos beneficios exceden las pérdidas de C, D y E, la forma en la que Jesús interpretó cómo debía aplicar la ley fue eficiente, ya que había más beneficio en sanar a un paralítico, y de esta manera también lo podría haber hecho con varios más, que en el hecho de quedarse en la interpretación literal de la norma judía que decía que no se trabaja en día de descanso. Más allá, claro, de que en la práctica dicha norma ni siquiera se cumplía por los mismos judíos, como hemos mencionado. El análisis costo-beneficio es realizado por cada persona que tiene que tomar una decisión. Obviamente nada garantiza que ese análisis sea correcto siempre. Las personas cometemos errores, somos humanos. Jesús, por supuesto que no. El costo en este caso fue muy alto y lo conocemos. Pero frente a eso, el beneficio fue mucho mayor después. Porque con la muerte de Jesús, como todos conocemos, fuimos salvados. El costo que asumió Jesús, además, no solo fue la muerte y la humillación, sino también renunciar a hacer su voluntad frente a la de su Padre, como bien hemos escuchado en el pasaje. Segundo, bajo un punto de vista moral. La moral estudia en términos generales lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es deseable y lo que es indeseable dentro del ámbito social. Poseen relevancia moral aquellas decisiones y aquellos comportamientos que impactan en la vida, la libertad, la dignidad, etc. Juan Amacay nos dice en su libro El sentido de la vida: un hombre moral es uno cuyos actos resultarán la expresión transparente de un ser identificado del todo con el bien. Aun cuando existan discrepancias en torno a si determinadas decisiones o determinados comportamientos son correctos o incorrectos, deseables o indeseables, lo cierto es que las personas utilizan esas categorías para calificar lo que observan en el ámbito social y adoptar decisiones. Desde una perspectiva, la moral es una fuente de reglas que interactúa con otras dos fuentes de reglas que tenemos en la sociedad: la ley y la religión. Para nosotros, la fe, esta última. A pesar de que los códigos de conducta que impone la moral varían de grupo en grupo, es posible aceptar la idea de que existe cierta estructura común de carácter universal a nivel de principios. Desde otra perspectiva, si quieren más normativa, la moral comprende todas aquellas conductas que los integrantes de determinado grupo han de realizar o evitar realizar, bajo ciertas condiciones en su condición de agentes racionales. Esta perspectiva normativa se ubica en el plano del deber ser. Ese plano requiere inevitablemente la definición de una finalidad suprema, que permita construir el juicio racional de lo permitido y de lo prohibido. Según la literatura filosófica, existen dos aproximaciones esenciales. Una privilegia la maximización de la utilidad, del bienestar, y otra privilegia el respeto a la autonomía individual. Bajo la tesis
utilitarista, la moralidad de las acciones es evaluada en función de las consecuencias que generan. La felicidad, placer, infelicidad, dolor. Dichas consecuencias no han de ser consideradas de acuerdo con la perspectiva individual, sino más bien de acuerdo con la perspectiva social. Cada acción puede generar beneficios, felicidad, placer, a unas personas e imponer costos, a otras, infelicidad, dolor. La moralidad de cada acción dependerá de si los beneficios que genera superan a los costos que impone. Por consiguiente, la moral ha de velar por la creación del mayor bienestar posible. Bajo dicha perspectiva, desde un punto de vista moral, la ley aclamada por los judíos, específicamente en el pasaje que hemos leído, resultaba a todas luces inmoral, ya que preferían sacrificar el bienestar del paralítico y de muchos otros enfermos quienes también pudieron ser sanados como él, para aplicar la literalidad de la norma. Por el contrario, la interpretación de Jesús y su accionar, más allá de que él también era el mismo Dios, resultaba a todas luces deseable. Pues bien, hermanos, más allá de este ejercicio previo, académico, es en la palabra misma que encontramos la interpretación que Jesús le dio a esta norma judía. Entonces, allí nos encontramos en el campo de la fe cristiana. Me animaría a decir, hermanos, que si para interpretar la norma judía en cuestión Jesús hubiera utilizado algún método de interpretación del derecho, hubiera sido el método sistemático, bajo el cual una ley se interpreta atendiendo a las conexiones de la misma con la totalidad del ordenamiento jurídico del cual forma parte, incluidos los principios generales del derecho. En este caso, Jesús incluyó principios y mandatos superiores, los que venían de su Padre. Ante la interpelación de los judíos, hermanos, vemos a un Jesús que retó la interpretación tradicional de la ley que sostenían los judíos. En el pasaje, Jesús respondió a los judíos diciendo, como hemos escuchado en la palabra, mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Más adelante, en el mismo capítulo 5, Jesús dirá, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Ojo que Jesús, aquí hermanos hay que detenernos y decirlo, que Jesús no desconoce la autoridad de la ley. Pareciera, pero no desconoce la autoridad de la ley. Y en ese sentido, como ciudadanos, estamos llamados a hacer lo mismo. Recordemos a Jesús en el Sermón del Monte sobre esto, que de manera expresa explicó en Mateo 5, versículo 17. No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirlas, sino para darles completo significado. Otras versiones de este pasaje dicen, no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Y sobre esto último, John Stott, en el libro El Sermón del Monte, que quienes llevaron este curso en nuestra iglesia seguro recordarán, el verbo traducido de dar cumplimiento significa en su idioma original llenar de contenido, que es lo que nos dice en Mateo 5:17. En esa línea, hermanos, y si retrocedemos en cronología, pensemos en la escena en la que Jesús a los 12 años, cuando José y María lo encuentran en el templo, sentado frente a los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y lo reprenden porque Jesús se había perdido de su vista. Él les dice, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Este niño de 12 años no deshonra a sus padres, hermanos, porque al no entender José y María lo que él les había respondido, se fue con ellos y vivió sujeto a ellos. Este niño entendía que Dios ha creado estas autoridades. Jesús no ve la ley como tradición, hermanos. Ve a Dios como autoridad sobre la ley. Toda autoridad tiene límites en el reino de su Padre y Él obedece a la autoridad apropiada en el momento oportuno. Pero ellas no siempre están debidamente representadas en las tradiciones de los judíos, como hemos visto en el pasaje de hoy. Hemos visto que Jesús perturba la idea judía tradicional de la autoridad,
y sus tradiciones sobre cómo obedecer las leyes de Dios. Recordemos también cómo Jesús habló con una mujer samaritana y aceptó beber de su agua inclusive, cómo comió con recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús concebía pues la autoridad como servicio a los demás y no como ejercicio de poder sobre los otros. Lo que Jesús contradice entonces, hermanos, no es la ley en sí misma, sino las perversiones de la ley de las cuales los escribas y fariseos eran culpables. Lejos de contradecir la ley, Jesús la apoya, insiste en su autoridad y ofrece su verdadera interpretación. De hecho, aquí se nos plantea un reto que para poder cumplirlo, como cristianos, estamos llamados a insistir en el estudio de la palabra. Hemos de ser gente capaz de interpretar el tiempo presente y saber aplicar los valores del Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que a Dios le importa es que se apliquen sus valores y su verdad, a lo que John Stott se refiere como la justicia del corazón. Entonces, hermanos, Jesús sostiene los valores de la ley. Sí, pero cuestiona la interpretación tradicional del significado que le daban los judíos y cómo había que practicarlos en la vida cotidiana. Jesús revela un entendimiento muy superior a la ley. En el pasaje leído, los judíos la interpretaban de forma hipócrita, como hemos visto. Ni ellos mismos podían cumplir el precepto, sino que hacían todo lo contrario, pero eran capaces de incriminar a Jesús por haberla supuestamente quebrantado. Y sobre esto último, hermanos, sin ir a las grandes cosas, de las que por supuesto es importante hablar, y así lo hacemos en otras ocasiones, hoy los invito a pensar en las pequeñas cosas, o mejor dicho, en los detalles que dejamos pasar desapercibido en lo cotidiano, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Y acá, hermanos, acuérdense que como inicié el mensaje, habíamos emprendido un viaje. Ahora vamos aterrizando a este viaje, o vamos aterrizando, mejor dicho, ya en tierra firme. Así como los judíos que reclamaban a Jesús el no haber respetado la ley, que ni ellos mismos aplicaban, es decir, reclamaban de manera hipócrita, juzgaban a Jesús y por ende a Dios mismo, nosotros nos vemos tentados de hacer lo mismo en nuestro día a día con el hermano, con la hermana. Y seguro que caemos. A menudo, por supuesto, somos imperfectos. Qué fácil es señalar al otro con el dedo, y además lo hacemos con una rigidez y con una autoridad que nos irrodamos de forma totalmente arbitraria. Somos implacables, como los judíos lo fueron con Jesús en el pasaje que hemos leído. Inclusive preparaban su muerte. Adam Smith, conocido estudioso escocés y amados por muchos el padre de la economía, cuando en realidad era un filósofo interesado en diversas áreas que atañen la vida del hombre, hablaba en su libro La teoría de los sentimientos morales sobre el espectador imparcial. Una especie de juez o árbitro que los seres humanos llevamos dentro y que, adoptando siempre una posición objetiva sobre nuestra conducta, la juzga, aprobando o condenando lo que hacemos y decimos. Pero ese espectador no es tan neutral siempre, tiende a ablandarse con el sujeto. A esto más tarde Sigmund Freud lo llamaría el superego. Muchas veces nuestro espectador imparcial, entonces, hermanos, juzgará nuestras acciones respecto de lo que la palabra del Señor nos exhorta a hacer, pero con cierta flexibilidad, de forma conveniente, por supuesto, para nosotros. Pero si se trata del otro, seguro que ese juzgamiento será diferente. Es decir, fácilmente Bueno, hermanos, disculpen problemas de la tecnología, estas cosas pasan, la batería se
se descargó, pero ya estamos nuevamente conectados, gracias a Dios. Vamos a retomar un poco el mensaje. Yo les decía, digamos, habíamos cortado en la parte en la que les hablaba de esta especie de espectador imparcial que tenemos nosotros como humanos, el espectador imparcial que llevamos dentro, ese superego que llevamos dentro. Muchas veces les decía que ese espectador imparcial entonces va a juzgar nuestras acciones respecto de lo que la palabra del Señor nos exhorta a hacer, pero con cierta flexibilidad, de forma conveniente, por supuesto, para nosotros. Pero si se trata del otro hermano, seguramente ese juzgamiento será totalmente diferente. Es decir, fácilmente podemos caer en un juzgamiento hipócrita, como el de los judíos a Jesús en el pasaje que hemos leído esta mañana. Retomando un poco el mensaje, hermanos, además de no tener autoridad alguna para juzgar el otro, en nuestro caso, estamos llamados más bien a escuchar al otro. Y escuchar con mayúsculas, hermanos. Hay que entender el significado de la palabra escucha. En uno de mis primeros talleres de teatro que tuve la oportunidad de llevar, muchos hermanos que me conocen saben que me gusta el teatro y he tenido la oportunidad de llevar algunos. Y en uno de estos primeros talleres que tuve la oportunidad de participar, conocí una técnica conocida en el mundo actoral como la técnica americana de actuación o conocida como la actuación de método de Sanford Meisner. Y el profesor Sanford Meisner en esta técnica proponía a enfrentar algo muy difícil. Aquí sí cabe dejarse de mirar a uno mismo, en el sentido de dejar de ser egocéntrico para poder poner todos nuestros sentidos en el cometido de escuchar al otro. Porque es en base a esa escucha que uno reaccionará y accionará en escena de manera orgánica, con verdad, buscando conseguir el objetivo de su personaje. Esa escucha nos exige, hermanos, estar 100% atentos con todos nuestros sentidos en el otro. Bueno, pues, esta técnica nos sirve en la vida cotidiana para ejercitarnos en esa escucha. Esto no significa simplemente oír, sino estar para el otro. Esto a su vez requiere de nosotros la empatía. Tamaña tarea, nada fácil. En un artículo muy interesante de la revista de negocios de Harvard, un estudio que se explica en este artículo señala que la gente no hace suficientes preguntas. De hecho, entre las quejas más comunes que la gente hace después de tener una conversación, como una entrevista, por ejemplo, una primera cita o una reunión de trabajo, se encuentra: deseo que me hubiera hecho más preguntas. O también algunos dicen: no puedo creer que no me haya hecho ninguna pregunta. ¿Por qué tantos de nosotros nos retenemos? Hay muchas razones, dice este artículo. La gente puede ser egocéntrica, ansiosa por impresionar a otros con sus propios pensamientos, historias e ideas, y ni siquiera pensar en hacer preguntas. Pero el mayor inhibidor, en opinión del artículo mencionado, es que la mayoría de la gente simplemente no entiende lo beneficioso que puede ser el hacer preguntas. Si entendieran esto, terminarían muchas más oraciones con un signo de interrogación. Hacer muchas preguntas desbloquea el aprendizaje y mejora la vinculación interpersonal. Con esto tampoco quiero decir, hermanos, obviamente que debamos pecar de intrometidos o inoportunos con el hermano. Por eso hablamos del arte de saber preguntar. Y para eso hay que, precisamente, antes, saber escuchar. Leer a la persona que tengo al lado y enfrente. Sé un buen oyente, aconsejó Dale Carnegie, escritor estadounidense de libros que tratan sobre relaciones humanas y comunicación eficaz, en su clásico de 1936, Cómo ganar amigos e influir en la gente. Haz preguntas que la otra persona disfrutará respondiendo. Y a esto yo le añadiría que hay que saber qué disfrutará la otra persona respondiendo. Escucha y empatía.
En una conversación, hermanos, tal vez nos gusta más hablar de nuestros temas. Y sin fundamento alguno, pensamos que nuestros temas importan más que los de los demás. Nos cerramos a la escucha y a la empatía. Si nos ejercitamos en esto, hermanos, estaremos menos tentados en dar a relucir nuestro espectador imparcial. Y seguro, con la ayuda del Espíritu Santo, podríamos frenar en muchas oportunidades juzgamientos arbitrarios que no nos corresponde hacer, señalando con el dedo al otro, criticándolo, cuando al mismo tiempo no reparamos en qué tan imperfectos somos nosotros mismos. Qué fácil es decir, fulano o sultano de tal es un malagracia, y no nos hemos preguntado siquiera nosotros cómo somos. ¿Por qué esa persona es malagracia conmigo? O qué fácil podemos decir qué cansado o cansada vas a estar tú si yo trabajo más que tú, sin saber qué esfuerzo o qué nivel de concentración le requiere a esa otra persona hacer su trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque no escuchamos. Por el contrario, como aquellos judíos del pasaje que hemos leído esta mañana, estamos más atentos en juzgar al otro sin antes preocuparnos por estar para el otro. Debemos empezar por casa, por la familia, por nuestras amistades. Qué bonito suena, ¿verdad, hermanos? Pero claramente, por más pequeño que parezca, es un reto enorme, considerando nuestra condición humana, imperfecta. Para eso, entonces, hermanos, reitero, necesitamos definitivamente la ayuda del Espíritu Santo. Por último, hermanos, en el pasaje hay un hecho importante. Dios realizó un milagro. El paralítico tomó su lecho y anduvo. Dios estaba presente y activo. En lugar de darle gloria a Dios, en lugar de ver la acción de Dios, estos judíos se fijaron más en una situación que no se ajustaba a lo que esperaban o a la que deseaban. ¿Cuántas veces somos como esos judíos? Aunque los judíos creían que estaban reprendiendo al paralítico por cargar su camilla y a Jesús por sanar en día de reposo, en realidad estaban reprendiendo a Dios por no descansar cuando creían que debía hacerlo. ¿Estamos dispuestos a ver la acción de Dios y a seguir la buena ley de Jesús? Es una pregunta que queda para cada uno de nosotros, hermanos. En síntesis, hermanos, resumiendo un poco las ideas que contiene esta reflexión personal, debemos quedarnos con esta síntesis que les propongo. Número 1, hermanos, Jesús no contradice la ley en sí misma, sino las perversiones de la ley, de las cuales los escribas y fariseos eran culpables, y lejos de contradecir la ley, Jesús la apoya, insiste en su autoridad y ofrece su verdadera interpretación, la llena de contenido. Número 2, estamos llamados a seguir en nuestras vidas la buena ley de Jesús. Y yo pondría entre paréntesis buena, porque definitivamente la ley de Jesús ya es buena, no hace falta decirlo. Punto número 3, estamos llamados a seguirla con sinceridad, no de forma hipócrita como lo hacían los judíos en el pasaje leído. Y punto número 4, empecemos por nuestro hogar, nuestros trabajos y nuestros amigos, en las cosas más pequeñas, en lo cotidiano. Escucha y empatía. Luego pensemos en cosas más grandes. Para ello necesitamos definitivamente la ayuda del Espíritu Santo. Que así sea, hermanos. Los invitamos a orar. Bien, hermanos, vamos ahora a entonar de acuerdo a nuestro boletín. Y vamos a, antes de entonar Cristo es la peña de Oret, vamos a orar todos juntos, agradeciéndole primero a Dios por la palabra que hemos escuchado y la reflexión que ha hecho Jonathan.
y agradeciéndole la oportunidad que tenemos pues, de tener libertad, de escuchar su palabra, de poder seguir congregándonos como una familia que somos, Cristo, ¿no? Pese a la situación difícil y dura que nos toca atravesar como seres humanos, no solamente en el país, sino en el mundo, podemos hacer iglesia juntos a través de estas nuevas tecnologías que nos sirven y que, bueno, pueden fallar a veces, pero eso no quita las ganas ni el ímpetu que tenemos pues de seguir estando como familia juntos. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar con mis hermanos en Cristo, de sentir tu amor, Señor, reflejada en tantas personas que estamos como estas roquitas calientes, juntitas, aprendiendo cada vez más de ti, Señor, para poder honrarte, para poder glorificarte, que es nuestra finalidad, Señor. Te damos gracias por esta nueva oportunidad. Te pedimos también por nuestras familias, por todas aquellas personas, Señor, que están reuniéndose en tu nombre a lo largo y ancho de este país y del mundo, y que también de manera así en sus hogares están, Señor, abriendo sus Biblias. Te pedimos para que sigas calentando nuestros corazones y también para que esta palabra que ha llegado a nosotros no quede simplemente resonando, ¿no?, como algo lindo, como algo bonito que hemos escuchado, sino que sobre todo, Señor, podamos ponerlo en práctica, y así como ha dicho Jonathan, lo pongamos en práctica en principio en nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, que es nuestros hogares, que es nuestro trabajo también, Señor. Oramos diciéndote gracias, pidiéndote perdón por las veces que te hemos fallado, Señor, pidiéndote misericordia para nosotros, y para que también nosotros podamos tener esa misma misericordia con aquel hermano que tal vez por ahí nos ha fallado en algún momento. Te agradecemos, Señor, y oramos como siempre en nombre de nuestro Rey, el único, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos